Las exportaciones totales de Argentina son un componente de la demanda agregada muy pequeño, que además tiene componente importado. Si uno se pone a mirar las MOI, las exportaciones industriales, tienen un componente importado muy alto, o sea que ese impacto en la demanda agregada es muy chiquito. Y las exportaciones primarias contribuyen poco al crecimiento del PBI y del empleo. Entonces no cierran los números ahí. Entonces hay una cuestión que es interesante, un trabajo que yo hice hace un tiempo en un organismo desaparecido que se llamaba CEFIDAR, donde si uno mira el superávit fiscal primario que tuvo Argentina, que es la barra azul, en términos del PBI, y la barra roja son los impuestos a las exportaciones, son magnitudes muy similares, en algunos periodos casi coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el superávit primario fiscal lo que está mostrando es que el Estado argentino se apropiaba vía impuestos de una renta, esa renta tiene un efecto negativo sobre la actividad del exportador, pero después la transfería a un sector que tiene una propensión a gastar mucho más alta. Entonces el efecto de esa política es expansivo. Sin contar que Argentina entró en default, dejó de pagar intereses de la deuda, etcétera, etcétera. O sea, cambió todo el espacio fiscal de Argentina a partir de 2002 por una serie de circunstancias interrelacionadas. Yo construí un indicador en base a una sugerencia del profesor Serrano, que está ahí mirando seriamente, basado en el teorema de Abel, del presupuesto equilibrado, y justamente me encontré con dos sorpresas, no con una. Una sorpresa es que la política fiscal había sido expansiva ya en el 2003, no en el 2005. Y la otra sorpresa, que fue completamente más sorpresiva, es que mirando para atrás, en el año 94, la política fiscal también fue expansiva. Eso quiere decir que en la convertibilidad, bueno, la convertibilidad crecía también por la política fiscal, no por el estado de confianza o por ese tipo de cosas. Crecía por los mismos factores que crece la economía argentina estructuralmente, o sea, el impacto de las políticas macroeconómicas y los cambios en la distribución del ingreso. El comercio exterior es muy elástico a las variaciones del tipo de cambio real. O sea, las exportaciones e importaciones cambian poco cuando cambia el tipo de cambio real y cambian mucho cuando cambian los niveles de actividad de los socios o internos. Es un hecho civilizado. Frenkel, Rapetti y Damil tienen una interpretación donde ellos admiten que la economía en el 2003 ya crecía por el consumo y la inversión, ¿no? Porque basta mirar los números de la economía argentina. Pero dicen que el proceso de evaluación generó en 2002 y parte de 2003 un efímero proceso de sustitución de importaciones que dio el puntapié inicial para la recuperación. Hay que recordar, la política fiscal fue contractiva en esta misión y todo el impulso vino del lado del tipo de cambio real. Una evidencia de esto sería, por ejemplo, que el componente importado en el PBI en, por ejemplo, 2007, era similar al máximo del PBI de la convertibilidad, pero con un coeficiente de, digamos, con un PBI 25% más alto. ¿Qué quiero? Lo explico mejor. Yo tengo en el 2007 un Producto Bruto Interno 25% más alto que en el 98 con el mismo componente importado. ¿Qué quiere decir? Que necesito un componente importado menor, debe haber habido sustitución de importaciones. No, para mí es un error. ¿Por qué? En primer lugar, hubo un cambio en el patrón de importación de bienes de consumo, como muestra ese gráfico. Claramente las barras naranjas lo que muestran es la participación de las importaciones de bienes de consumo en la importación total. En la devaluación cayó. Uno puede decir, bueno, si cayó es por sustitución. No necesariamente. Hay un informe del Ministerio de Economía de 2004, ajeno a toda esta discusión que hay ahora sobre el tema del tipo de cambio real y sus mecanismos mágicos de transformación de la realidad argentina, que decía que básicamente esa caída obedecía a una caída de bienes de consumo durable y semidurable que están muy asociados a un ciclo de ingresos que había sido agotado al final de la convertibilidad. No hay crédito, eso se cae. Eso tiene que ver con el efecto ingreso, no con el efecto precio. Pero tiene el importante papel de cambiar la composición de las exportaciones, ¿no? Cambia la composición de las exportaciones. Si uno hace una regresión mínimos cuadrados ordinarios, simples y tradicionales, para ver qué es lo que impulsa el volumen físico de la producción industrial, encuentra dos factores
que son las exportaciones industriales y la inversión en equipo durable de origen nacional. Y uno podría decir, bueno, pero las exportaciones industriales pueden estar influenciadas por el tipo de cambio. El problema es que le exportamos a Brasil. Y el comercio con Brasil está completamente integrado y la elasticidad de cambio es muy baja. O sea que tampoco ahí tiene relevancia. Ahora, el tipo de cambio nominal, que nadie le presta atención, sí tiene mucha relevancia. Tiene relevancia porque tiene que ver con el funcionamiento de la cuenta de capital, y esto fue un problema para el kirchnerismo a partir de 2011, en mi opinión. Porque no se supo interpretar correctamente esto. Cuando uno tiene un diferencial de rendimientos en dólares favorable a la fuga de capitales, lo que va a ocurrir es que va a haber fuga de capitales. No hay manera. No hay manera ni a la fuerza. Y nosotros sabemos que probamos a la fuerza. Probamos a la fuerza y perdimos reservas, tuvimos que acomodarnos. Eso se ve claramente cuando uno compara Argentina, el balance de pago de Argentina, con otros países de la región. México, Chile y Brasil. La línea roja es la cuenta de capital. Todos los países tienen déficit de cuenta corriente, financiado con ingresos de capital, que en el debate argentino es una tragedia griega, que la cuenta de capital se financia la cuenta corriente. Entonces en Argentina, para no tener esa tragedia, tenemos déficit de cuenta corriente y déficit de cuenta de capital. Complicado eso. No se puede sostener perder reservas todo el tiempo. Y en parte tiene que ver con esta cuestión, me parece a mí, con esta confusión, que incluso persiste hoy, de que la utilización del diferencial de rendimientos nominales genera políticas macroeconómicas que llevan a la crisis, etcétera. Entonces, para curarnos en salud de esa posibilidad de crisis, generamos una crisis. Es una contradicción. Si uno mira las reservas internacionales de Argentina comparado con esos países, Argentina empezó a perder reservas a fines de 2010 y ninguno de los otros países perdió reservas y recién ahora están empezando a tener algún pequeño trastorno. El riesgo país fue convergiendo, esto es un tema para discutir más al final, porque el riesgo país de Argentina ya venía bajando al final del kirchnerismo y ahora sigue bajando. Una diferencia central para mí es el tipo de cambio nominal. Este gráfico, perdónenme, pero está al revés porque es del BIS, es la concepción americana. El cambio más bajo ahí es más desvalorizado y el cambio más alto es más apreciado, está al revés. Y la línea punteada de abajo es Argentina. El comportamiento del tipo de cambio nominal de Argentina es completamente diferente de Brasil, Chile, Colombia, México. Argentina desvaloriza nominalmente más. Y ahí abajo están los acumulados, ¿no? Entre 2015 y 2004 Argentina devaluó el cambio 203%, Brasil 6%, Chile 2%, México 38%, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que si un inversor extranjero va a poner dinero para volver a dólares, no sabe cuál va a ser el retorno al final. Entonces no lo pone, prefiere irse. Y un argentino también. Marcelo Diamant decía que lo más importante del diferencial de intereses no es tanto atraer capitales, por lo menos evitar que salgan los propios, decía. Es interesante eso. Ahora, pese a que los cambios se movieron diferentes, los cambios reales, los tipos de cambios reales fueron más o menos la misma relación. Y esto también es del BIS. Primero, el gobierno hizo mucho hincapié en el tema de la inversión. Y no solo en el tema de la inversión, sino de la inversión extranjera. Esta cosa de famosa expresión de la lluvia de dólares es la idea de que la inversión extranjera tendría que motorizar el crecimiento. Y el problema que hay ahí es que no hay ninguna relación entre la IED y el crecimiento de la inversión doméstica o del crecimiento interno. Ninguna. Cero. Nunca. Digamos. Donde la hubo, que algunos encontraron esta relación, una correlación encima, los que sabemos de economía, sabemos que una correlación no es casualidad, causalidad. Puede ser una casualidad o puede ser una regresión de relación espuria. En Asia, uno encuentra una relación positiva, tiene un pequeño detalle en el medio, que es el Estado invirtiendo 20 puntos del producto y haciendo políticas industriales. Pequeño detalle. China, por ejemplo. En América Latina siempre dio mal esto, justamente porque las políticas de liberalización del mercado, del contexto, lo que generaban era bajo crecimiento a través del ajuste. O sea, no era que la IED generaba estancamiento las políticas macroeconómicas contractivas. Esta es la correlación que hay entre inversión doméstica e inversión extranjera directa en Argentina en los últimos 20 años. Sí. Otro factor central para el tema del crecimiento, ahora hablando de la coyuntura, obviamente es el tema salarial. Yo muestro los números, ya los conocemos todos. Muestro que hay una relación muy fuerte entre la evolución del salario real y el consumo privado, claramente.
Salario real, jubilaciones y pensiones, hay un economista que dice en Argentina es algo así como el 65% del consumo privado, 70% del consumo privado. Sí, nunca. Algunos amigos la otra vez me decían que todo esto se debía a la caída de los salarios y que no había habido ajuste fiscal, en realidad. Entonces me puse a mirar los números y encontré esto. Lo que hice fue agarrar los gastos expansivos del Estado, los datos del Ministerio de Economía, deflactados por inflación. En el consumo me da una caída bastante importante. El salario me da una caída más leve, pero caída también. En los subsidios al sector privado da una caída en términos reales con un cierto estancamiento. Los gastos en capital se caen a cero. Y se supone que la inversión pública, en el discurso oficial hoy, es la variable relevante para motorizar el crecimiento, el plan Belgrano, todas esas cosas, se cae a cero. Son datos del Ministerio de Economía. Los ingresos tributarios en términos reales se caen también, en parte porque el gobierno bajó algunos impuestos generosamente, y en parte porque la inflación y el nivel de actividad hace que los ingresos reales caigan. O sea que el ajuste fiscal tiene los mismos problemas que tiene en Europa. Las prestaciones de seguridad social, ese gráfico lo hice y lo revisé varias veces porque yo no podía creer esto, pero es así, por lo menos lo que dicen los datos. Una caída muy importante. Una cosa importante que yo hablé al comienzo, y yo creo que se presta a confusión, tanto entre economistas ortodoxos como heterodoxos. Hay una visión compartida de que el crecimiento a comienzos de la convertibilidad fue obra de la inversión extranjera directa, del estado de confianza, del crédito internacional, de la seguridad jurídica y del equilibrio fiscal.